Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo voy a resumirte cuáles son los puntos clave de un artículo que leí hace ya unos años y me gustó mucho, de John Kelly, que se llama A New Understanding of Stress, o Un nuevo entendimiento del estrés. En este artículo, John Kelly refuta un poco la idea fundamental en la que se ha basado la periodización y la programación del entrenamiento, de que el estrés solamente obedecía a cargas mecánicas, es decir, yo aplico un estímulo, es un estímulo de tipo mecánico, un ejercicio con un volumen, intensidad y las otras variables de la carga externa, y eso es lo que directamente determina la carga interna y luego las respuestas agudas y crónicas al entrenamiento. En contraposición, Kelly lo que defiende, y en base a diferentes estudios relacionados con el campo de la psicología, es que el estrés, el estímulo, bueno, los estresores, digamos, que causan una respuesta de estrés que difiere en función de las características del deportista. En este sentido cabe diferenciar estrés de estresor, ya que el estrés, digamos, que es la respuesta interna que tiene nuestro organismo, el organismo del powerlifter, para lidiar con una situación que puede ser difícil. Por ejemplo, imaginemos una competición, una situación difícil o amenazante, una competición o una carga determinada de entrenamiento. Por ejemplo, realizar una carga externa de entrenamiento como puede ser un ejercicio que es sentadilla trasera, volumen 3 series de 5 repeticiones y con un esfuerzo de un RP7 o RIR 3. Ante esa misma carga externa, dos powerlifters van a responder de forma diferente en función de su background o de su bagaje emocional. Su bagaje emocional relacionado con el afrontamiento que hacen de ese estresor, que es la carga de entrenamiento, relacionado con las expectativas que tienen, con incluso la participación que les da el entrenador dentro del proceso de programación. Y lo que comenta en relación al estrés y al estresor, diferenciando el estresor, el mecanismo, que es en este caso la carga externa, que causa la carga interna o la respuesta, que sería el estrés, en relación a esto, comenta que, bueno, el estrés tiene una dirección determinada, ¿de acuerdo? Y una magnitud. O sea, el estresor, que yo es lo que programo como entrenador, o un entrenador programa en powerlifting, digamos que produce un estrés o una carga interna en una dirección y en una magnitud determinada. Y este entendimiento, como decía, del estrés se tiene que actualizar a la luz de los nuevos hallazgos en psicología, o en la psicología del estrés. Un estrés que sea excesivo puede incurrir en mayor riesgo de lesión, de sobrecarga, enfermedad, y al final lo que intentamos hacer en powerlifting y en otros deportes es ir programando la carga externa para, además de programar, periodizar el estrés y que no siempre el estrés o la aplicación de estresores sea elevada, porque entonces esto finalizaría, como decía antes, en una sobrecarga no funcional, o sea, sobrecarga primero funcional, después no funcional y por último en sobreentrenamiento, en un mayor riesgo de lesión o de la ocurrencia de una enfermedad. Luego también en el artículo comenta un poco cuál ha sido la historia del estrés y de qué forma en el entrenamiento hemos cogido este concepto biológico y bueno, también psicológico, cómo hemos cogido o adoptado este concepto psicobiológico para determinar, digamos, lo que es la periodización y la programación de las cargas. Y lo que comenta es que fue en el año 1950, a partir de dos entrenadores, uno de atletismo y otro de natación, Karl Line y Cole Silman, que cogieron, digamos, lo que se venía haciendo, las propuestas de Hans Selye, que es, vamos, un clasicazo. Llevó a cabo Hans Selye diferentes estudios con ratas a las que estresó y vio que, bueno, pues estas ratas mostraban un patrón estereotípico o una respuesta inespecífica ante los estresores, y esta respuesta inespecífica es lo que él llamó el estrés o el síndrome general de adaptación en el año 1956, que se componía de una primera fase de alarma al aplicar el estresor, ¿de acuerdo? Luego una fase de resistencia en la que la rata se adaptaba a esos estresores a los que la sometían, y finalmente de decaimiento o exhaustación. Si no se retiraba el estresor, la rata fallecía. A raíz de estos estudios, como decía antes, Karl Line y Cole Silman en 1950 aplicaron estos conceptos a la periodización del entrenamiento en natación y en atletismo, y bueno, pues desde entonces se ha venido justificando los modelos de periodización y la programación en base al concepto de estrés. Lo que sucede con el estrés es que se ha observado en las últimas décadas, en base al campo de la psicología, que, como decía antes, en función de los diferentes tipos de afrontamiento, las expectativas,
las asociaciones, los factores psicológicos en general, un mismo estresor puede causar diferentes grados de estrés. Por lo tanto, no hay que tratar de pensar que por aplicar una carga de entrenamiento determinada, la respuesta, el estrés, la carga interna va a ser la misma en dos sujetos. Y esto va un poco también en la línea de la individualización del entrenamiento. Entonces, básicamente de lo que hablo en el artículo Chieli es esto, de cómo esos factores psicológicos modulan la respuesta al entrenamiento y esos factores psicológicos son tanto aprendidos como heredados. Me gusta también mucho la parte final del artículo en la que habla de las aplicaciones prácticas del concepto de estrés en el entrenamiento o de este nuevo entendimiento del concepto de estrés en relación al entrenamiento. Yo lo voy a intentar llevar un poco a powerlifting y digo esto porque la primera aplicación práctica sería la de que el entrenador dentro de una competición debería, bueno, una competición, incluso un entrenamiento, tendría que intentar no contagiarse del estrés que está sintiendo su deportista. Si en algún momento su deportista siente ansiedad o unos nervios que no puede controlar o utilizar a su favor, el entrenador debería ser siempre, entre comillas, un remanso de paz y, bueno, no en plan budista, tú me entiendes. Debería empatizar, correcto, pero no debería en ningún momento dejarse llevar por emociones relacionadas con la ansiedad o con unos nervios desbocados, él o ella también, sino que el entrenador tiene siempre que evitar ser contagiado de ese estrés o de todas esas emociones descontroladas por parte del deportista o del powerlifter. Luego también me gusta mucho una aplicación con la que estoy totalmente de acuerdo, que es la de que para reducir la amenaza percibida ante, por ejemplo, un bloque de entrenamiento nuevo, se le puede dar cierta proactividad o participación al powerlifter para así lograr empoderarle. Si nosotros como entrenadores somos capaces de empoderar y dar una mayor participación al powerlifter, este se va a sentir mucho más partícipe en el proceso de programación y esta programación y este entrenamiento le va a suponer una menor amenaza percibida. Luego también finaliza o comenta, sugiere que en base a estas aplicaciones prácticas lo que se puede hacer para controlar un poquito ese estrés y aprender también a reconceptualizarlo mejor es, por un lado, llevar a cabo la escritura expresiva, pasear en la naturaleza para mantener unos niveles suficientes de actividad física, llevar a cabo diferentes hobbies, socializar, importantísimo, y por último, realizar la práctica de la meditación. Todo esto va un poco en la línea de promover la dureza mental, que se compondría de una sensación de apertura ante los desafíos, también una percepción de control ante lo que va a suceder, o ante mis propias, mejor dicho, posibilidades para afrontar lo que va a suceder, y también una apertura al desafío, o al desafío futuro. Me gustó mucho también, y ya con esto finalizo, que en la última parte del artículo menciona la siguiente frase, y es que la ciencia sugiere y el entrenador decide, y es que es tal cual. Al final, todo esto que he comentado en el mapa mental, que lo voy a mostrar por aquí para que lo tengas como referencia, está basado en diferentes estudios y bueno, pues la ciencia no deja de ser un poco la base en la que los entrenadores nos debemos basar, pero luego somos nosotros quienes tenemos que decidir y llevar todo eso a la práctica. Y bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, manita arriba, suscríbete si no lo estás ya, y si te gustaría que hable de lo que sea, me puedes dejar un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.